Qué lindo día para hacer una deliciosa receta. Hermoso día para estar en la huerta y también para hacer una receta. Algunos de los ingredientes son de nuestra huerta y ahora se los voy a presentar. Uno de los ingredientes es el fruto del tomate de árbol, también conocido como chilto, tomate de palo o tamarillo. Para el que no conoce este frutal, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Otro producto de nuestra huerta que vamos a utilizar en la receta son las hojas de la achira. Para el que no conoce la achira, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento de qué se trata esta fantástica planta comestible. Otro ingrediente que vamos a utilizar en la receta es un plátano. Ahora, para continuar con el video, vamos a ir adentro. Bueno, acá ya tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer la receta. A los ingredientes que previamente les mostré, ahora se le suman otros. Por acá tenemos granos de choclo, maíz o elote crudos. Y por acá tenemos una taza de arroz. Y para darle sabor a esta receta tenemos dos ingredientes. Por acá tenemos unas hojas de huacatay, chinchilla o suico. Para el que no conoce esta fantástica aromática, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Y por acá tenemos paico o epazote. Para el que no conoce esta deliciosa y útil aromática, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la preparación. Lo primero que vamos a hacer es cocer el arroz. Una vez cocido el arroz, lo colocamos en un recipiente, en el cual vamos a ir agregando el resto de los ingredientes a medida que los vamos preparando. Así que ahora reservamos y continuamos. Con los frutos del tomate de árbol o chilto, lo que voy a hacer es pelarlos y cortarlos en trozos bien pequeños. Bueno, una vez que cortamos los frutos, ahora los agregamos junto al arroz. Reservamos y continuamos. Con el plátano vamos a hacer lo mismo. Vamos a pelarlo y cortarlo en trozos bien pequeños. Ahora agregamos el plátano cortado al recipiente junto a los demás ingredientes. También agregamos los granos de choclo, maíz o elote. Ahora picamos finamente las hierbas aromáticas. Una vez picadas las hierbas aromáticas, agregamos en el recipiente. Por último, condimentamos con sal y pimienta a gusto y mezclamos.
Bueno, una vez que mezclamos todos los ingredientes y condimentamos a gusto, ahora traemos las hojas de achira. Bueno, acá tenemos una hoja de achira, a la que lavé y dejé secar previamente. Ahora le voy a colocar una porción de la mezcla que tenemos reservada. Listo, ahora lo voy a envolver como si fuera un sobre. Lo envolvemos así y ahora les muestro cómo sigue. Ahora, para atar este paquete de comida, lo que hice fue lo siguiente. Corté una hoja de achira en tira. Con esto voy a atar este paquete. Listo, paquete de comida armado. Así que ahora voy a armar unos cuantos más y luego continuamos. Bueno, ya tenemos varios paquetitos de comida. Ahora vamos a la cocina. En la cocina vamos a utilizar una vaporera y para eso vamos a prender el fuego de la cocina a una temperatura baja. Una vez que la vaporera empiece a regalar su vapor, colocamos los paquetitos de comida. Bueno, tras media hora de cocción al vapor con un fuego bajo, ya está lista nuestra comida. Luego de apagar el fuego, les cuento que ahora voy a dejar entibiar y luego voy a presentar el plato. Bueno, luego de dejar entibiar, ahora les voy a mostrar cómo quedó la receta. Bueno, al momento de la verdad, ahora les voy a mostrar cómo quedó. Les cuento que el aroma que está regalando es muy rico, así que ahora voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar al momento más lindo, el momento de probar la receta. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de una receta donde combinamos varios ingredientes. Algunos son de nuestra huerta. Bueno, acá estoy bien preparado, cucharita en mano, una buena porción, voy a pasar a probarlo y luego les cuento. Antes de pasar a probar este plato, les cuento algo muy importante. La idea de hacer esta receta surgió en base a la necesidad de difundir algunos de estos productos, sobre todo los que les mostré al principio en el paseo, en la huerta. Algunas de esas plantas no se conocen donde yo vivo, entonces las tengo que difundir. Y bueno, hoy las combiné con otros ingredientes, las convertí en este plato, el que ahora ya voy a pasar a probar. Así que la idea es difundir todo lo que más se pueda. Bueno, vamos, a probar se ha dicho. Mm. Quedó buenísimo. Me encantó el sabor. Me encantó. Tiene... Bueno, ahora les cuento bien. Voy a probar una segunda cucharita y luego les cuento a qué sabe. Mm. Muy bueno. Voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir hablando. Ahí les cuento. Es un plato que al tener varios ingredientes tiene varios matices de sabor. Es un poco ácido, un poco dulce. Las dos hierbas aromáticas aportan un sabor original, increíble, con personalidad y muy rico. Luego, seguramente que la hoja de achira está aportando un sabor distinto también. Al irse cocinando el relleno dentro de la hoja, esta seguro que aporta su sabor. Todos los ingredientes se unieron y el resultado final de la receta quedó muy bien, me encantó, se las recomiendo. Si no llegan a tener alguno de los ingredientes, lo reemplazan por otro. La idea es que también ustedes inventen.
Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Ahora antes de despedirme les cuento que ahora les voy a dejar 4 videos recomendados. No se los pierdan. Espero que les haya gustado tanto como a mí esta receta. A mí me gustó mucho hacerla y sobre todo probarla. Si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.